esta piedra edificaré, edificaré mi iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 El poder de la muerte no la podrá destruir, y el poder de la muerte no la podrá destruir. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 Mensajero de paz, de armonía y amor, ayuda a los hombres a encontrar a Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 Y acérquense a Dios. Dios es bueno. Dios siempre perdona. Dios comprende. No le tengan miedo. Dios es Padre. Acérquense a Él. Y que la Virgen los bendiga mucho. Que ella como madre los cuide. Recen por mí.
Mis hermanos, bienvenidos a este gran espacio del Santo del Día. De verdad que es una alegría todos los días estar compartiendo con cada uno de ustedes este espacio. Saludo a mis hermanos que estoy compartiendo en esta emisora y les doy a cada uno de ustedes la bienvenida. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro espacio de oración del Santo del Día. Un abrazo en el amor de Jesús y de María, que el Señor nos acompañe en este día, en cada una de nuestras actividades. A mis hermanitos con los que compartiré este espacio, que sea el Espíritu Santo utilizándonos y permitiéndonos perseverar en su servicio, y que en este tiempo de Cuaresma cada uno de nosotros podamos reconocer en qué debemos cambiar y mejorar, y que sea el Señor concediéndonos esa gracia de la conversión, del silencio, de la oración. Bienvenidos hermanos, y dispongamos el corazón para recibir este mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración del Santo del Día. Saludo a todas las personas que se congregan en este espacio de conversión y de oración para caminar cada vez más en el compromiso necesario de llegar a esta santidad. Saludo a mis hermanas con las que voy a compartir este servicio y este caminar el día de hoy en la emisora Sánate Tú, la emisora de la fe. Sean todos bienvenidos. Ven, Espíritu Santo. Llénanos con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ven, te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Ven a cada uno de nosotros en esta bendita emisora y a cada uno de nuestros oyentes. Sopla, Espíritu Santo, con tu poder. Ven y renuévanos, Espíritu Santo de Dios. En este tiempo de Cuaresma, Espíritu Santo de Dios, necesitamos un cambio. Pero sin tu ayuda, Espíritu Santo, no lo podemos hacer. Por eso ven y penetra en lo más profundo de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nuestra conciencia, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos un cambio, Espíritu Santo de Dios, y ese cambio lo hacemos contigo, Espíritu Santo de Dios. Sopla, sopla con poder, Espíritu Santo, en este instante. Ven, Espíritu Santo. Ven y transfórmanos, Espíritu Santo de Dios. Ven a cada uno de nosotros. Ven y transforma. Amén. Febrero 22, fiesta de la Cátedra de San Pedro. La fiesta de la Cátedra de San Pedro expresa la misión que Cristo le confió a él y a sus sucesores: apacentar su rebaño con la predicación del Evangelio. Después del cenáculo de Jerusalén y de Antioquía, Pedro se estableció en Roma, donde culminó su vida con el martirio. Por esto, la sede de Roma no está solo al servicio de la comunidad romana, sino también de las demás iglesias. Así lo afirma el padre de la iglesia, San Jerónimo: yo no sigo más primado que el de Cristo. Por eso estoy en comunión con tu beatitud, esto es, con la cátedra de Pedro. Esta celebración de hoy significa reconocer un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno, que quiere reunir a su iglesia y guiarla a la salvación. La cátedra literalmente quiere decir la sede fija del obispo, colocada en la iglesia madre de una diócesis que por este motivo es llamada catedral, y es el símbolo de la autoridad del obispo y en particular de su magisterio, es decir, de la enseñanza evangélica que él, en cuanto sucesor de los apóstoles, está llamado a custodiar y transmitir a la comunidad cristiana. Cuando el obispo toma posesión de la iglesia particular que le ha sido confiada con la mitra y el báculo, se sienta en su cátedra. Desde esa sede guiará, como maestro y pastor, el camino de los fieles de toda la iglesia diocesana en la fe, en la esperanza y en la caridad. ¿Cuál fue entonces la cátedra de San Pedro? Él, escogido por Cristo como roca sobre la cual edificar la iglesia, comenzó su ministerio en Jerusalén, después de la ascensión del Señor y de Pentecostés,
la primera sede de la iglesia fue el cenáculo, y es probable que en aquella sala donde también María, la madre de Jesús, rezó junto a los discípulos, se reservara un puesto especial a Simón Pedro. Sucesivamente la sede de Pedro fue Antioquía, ciudad situada en el río Oronte, en Siria, hoy en Turquía. En aquellos tiempos la tercera ciudad del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría de Egipto. De aquella ciudad evangelizada por Bernabé y Pablo, en la que por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Pedro fue el primer obispo. Desde allí la providencia llevó a Pedro a Roma. Por tanto, nos encontramos con el camino que va de Jerusalén, iglesia naciente, a Antioquía, primer centro de la iglesia, que agrupaba a paganos y todavía unida también a la iglesia proveniente de los judíos. Después Pedro se dirigió a Roma, centro del imperio, símbolo del orbis, que expresa el orbis, la tierra, donde concluyó con el martirio su carrera al servicio del Evangelio. La sede de Roma, después de estas migraciones de San Pedro, fue reconocida como la del sucesor de Pedro, y la cátedra de su obispo representó la del apóstol encargado por Cristo de apacentar a todo su rebaño. Lo atestiguan los más antiguos padres de la Iglesia, como por ejemplo San Ireneo, obispo de Lyon, pero que era originario de Asia Menor, quien en su tratado contra las herejías describe a la Iglesia de Roma como la más grande y más antigua conocida por todos, fundada y construida en Roma por los dos gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo, y añade: con esta Iglesia, por su eximia superioridad, debe estar en acuerdo la Iglesia universal, es decir, los fieles que están por doquier. Poco después, Tertuliano, por su parte, afirma: esta Iglesia de Roma es bienaventurada. Los apóstoles le derramaron con su sangre toda la doctrina, prescripciones contra todas las herejías. La cátedra del obispo de Roma representa, por tanto, no solo su servicio a la comunidad romana, sino también su misión de guiar de todo el pueblo de Dios. Celebrar la cátedra de Pedro, como hoy lo hacemos, significa por tanto atribuir a esta un fuerte significado espiritual y reconocer en ella un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno y eterno, que quiere reunir a toda su iglesia y guiarla por el camino de la salvación. Entre los numerosos testimonios de los padres podemos ofrecer el de San Jerónimo, tomado de una carta suya escrita al obispo de Roma, particularmente interesante porque menciona explícitamente la cátedra de Pedro, presentándola como puerto seguro de verdad y de paz. Así escribe Jerónimo en una de sus cartas: he decidido consultar a la cátedra de Pedro, donde se encuentra esa fe que la boca de un apóstol ha ensalzado. Vengo ahora a pedir alimento para mi alma, allí donde recibí el vestido de Cristo. No sigo otro primado sino el de Cristo. Por esto me pongo en comunión con tu beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Fiesta de la Cátedra de San Pedro. Qué curiosa fiesta, ¿no? Es decir, un día específico del año estamos celebrando la fiesta en la Cátedra de San Pedro, como esa misión que Cristo le confía a él y a sus sucesores. Es decir, todos los papas tienen que celebrar como esa sucesión, esa parte de suceder, como de acontecer todo consiguiente a la voluntad
de la descendencia que deja el anterior papa, el nuevo papa y así sucesivamente para mantener la máxima jerarquía de la Iglesia Católica. Es interesante, no sé, encontrarnos el día de hoy con esta fiesta que nos está entregando la Iglesia Católica y es esta predicación de un evangelio para dar esa voluntad de servir a las comunidades y a la Iglesia de Dios. Es algo maravilloso que nos está diciendo hoy Pedro, o bueno, más bien recordándonos lo que decía Pedro en su mensaje de misión y de evangelización. Es ese amor de Dios, el pastor bueno que reúne a la iglesia y la guía a la salvación. Cátedra es Roma, precisamente la sede fija de este obispo que en verdad es esta voluntad. Y no solo Roma, la catedral aquí por ejemplo en Bogotá, la sede de la emisora de Sanatetú, pues queda en el centro de la ciudad y es el lugar que reúne ese motivo de dar la autoridad de ese obispo. Y especialmente entonces recordemos hoy al arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Qué maravilla ofrecerle una oración el día de hoy y es bueno pues en la reflexión de los santos normalmente se hace en diferentes espacios de la emisora, pero específicamente hoy que celebramos la Cátedra de San Pedro recordemos a estas personas que dan la autoridad, el símbolo de la autoridad del obispo y del magisterio. Oremos por todos los obispos del mundo entero, de las poblaciones de las diferentes partes de Colombia, donde escuchan esta la emisora de Sanatetú y los diferentes países. Pensemos que obispo es el que guía la diócesis. Aquí en Bogotá es arquidiócesis, aunque también están dos diócesis que pertenecieron a la arquidiócesis, la de Engativá y la de Fontibón. Oremos por todas esas diócesis. Pueden haber 1 millón de diócesis alrededor del mundo entero, puede ser 1 millón de obispos, no lo sé específicamente, pero sí es ese magisterio, es esa enseñanza evangélica, que dediquen eso el obispo, no es solo que secó la autoridad y no sepamos de su mensaje, sino escuchar su enseñanza evangélica, es custodiar, es transmitir a una comunidad que necesita esta guianza, ese pastor, ese pastoreo, ese camino, esa fe, esperanza y caridad. Miren, es algo elemental lo que nos recuerda quién fue Pedro, quién es este maravilloso apóstol, discípulo del Señor Simón Pedro, tú que eres la roca. Es lo que le dice, como roca, la edificar la iglesia, él edifica la iglesia y empieza todo este caminar de la Santa Madre Iglesia Católica, informalmente, ¿no? Ya lo había iniciado Jesús, pero cuando llega a Roma y se instaura como el primer papa, el sumo pontífice de la iglesia, el máximo jerarca de la iglesia, yo creo que es esa voluntad de conferir ese caminar de una iglesia que necesita mucha oración, mucha necesidad de encontrarnos en este nacer, en este voluntad de servirse en el Evangelio y encomendarnos en esta cátedra, de ver esa necesidad de caminar con el Señor. Entonces, oremos por, digamos, yo voy a orar por los 3 papas por los cuales yo he vivido en los tiempos. Bueno, normalmente todos también vimos la época de 3 papas. San Juan Pablo II, él sí es un santo canonizado por la iglesia. El Papa Emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco I. Oremos por todos estos San Pedros, podríamos decirse, pues son descendientes de Pedro, instauran esa cátedra, esa enseñanza evangélica y buscar esa voluntad de guiar un rebaño. Agradezcámosle
a estos dos papas anteriores que guiaron un rebaño, que caminaron con el Señor, de servirse en una comunidad, de dar esa misión para guiar a todo el pueblo de Dios, y por el papa que está en esta cátedra, que está en esta voluntad de idear el amor de Dios, de ser un buen pastor, de reunir a toda la iglesia en una sola nación y de guiarla en el camino de la salvación. Qué maravilla encontrarnos en el día de hoy conmemorando esta fiesta religiosa y buscando cada vez más esa cercanía con el Señor para ser revestidos con su santa bendición. Seamos cátedra, porque nosotros también somos iglesia, recuerden. Aunque no somos directamente los descendientes de San Pedro, sí somos los que hacemos el sentido en que San Pedro tuviese en este caminar de la iglesia. Entonces sigamos en esta voluntad de orar por esta cátedra, por las catedrales del mundo entero donde se encuentran los obispos, por esos templos, esos recintos, para que se congreguen en un futuro cuando finalice esta situación, podamos encontrarnos más en ese servicio de servirle a los obispos, de servirle a las catedrales y de entender por qué este símbolo de división administrativa, podríamos, pues, para entenderlo con un lenguaje más sencillo, obrar correctamente en la verdadera voluntad de Dios. Así sea. Amén. Bueno, esta historia de San Pedro Apóstol nos enseña que de hace mucho tiempo el Señor escogió apóstoles para dirigir nuestra Iglesia Católica. Y en estos apóstoles están San Pedro Apóstol, la cátedra de San Pedro Apóstol. Hoy se celebra ese gran día, pero es para recordarnos a cada uno de nosotros que nosotros tenemos una jerarquía en la Iglesia Católica. ¿Y cuál es esa jerarquía? El Papa Francisco, enseguida siguen los obispos, enseguida siguen los sacerdotes, luego los diáconos, y hay ese orden para dirigirnos a cada uno de nosotros. Cuando el obispo entra en la cátedra, toma en sus manos el mitra y el báculo. ¿Y qué son esas cosas? Hemos visto cuando son ordenados los obispos que toman en su mano el báculo. Y es una como esa representación de mando. ¿A qué? A que nosotros obedezcamos a Él como le obedecemos a Dios. A veces uno necesita esas representaciones humanas en la tierra para que, viéndolos a ellos, vemos la representación de Dios en la tierra. Por eso, mis queridos hermanos, San Pedro Apóstol, pues hoy que se celebra este gran santo, pues nos enseña que debemos obedecer a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes. Claro que también hay cosas que tenemos que pedir, la presencia del Espíritu Santo, el discernimiento para poder también saber si ellos no están equivocados. Tenemos que leer la palabra de Dios para saber si de pronto lo que ellos nos están hablando está de acuerdo a lo que ha hablado Dios. Porque nosotros también tenemos que entender que a veces ellos como seres humanos se equivocan. Pero tenemos que orar mucho por ellos, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. Porque el mal ataca a las personas que están más cerquita de Dios. Por eso, mis hermanos, la invitación es que también hagamos oración por estos obispos, por el Papa. Porque no es fácil manejar a toda la comunidad, a todos los hijos de Dios, que somos unas personas desobedientes. A veces somos tercos, dice la palabra de Dios, y no obedecemos.
Y aunque el Señor nos habla a veces duro en su palabra, nosotros seguimos siendo esos hijos desobedientes. Entonces, el Señor deja esa jerarquía para saber que nosotros tenemos todos los días quien nos dirige hacia ese camino que es la verdad y la vida. Por eso, mis hermanos, San Pedro Apóstol, que hoy se celebra, nuevamente lo repito, porque de verdad él murió mártir. También todos los santicos que nosotros hemos leído y explicado y reflexionado, la mayoría han muerto mártires, han entregado la vida a Dios por medio del martirio. Y San Pedro Apóstol pues no es la excepción. Él entrega su vida a nuestro Señor por amor a Él. ¿Cuántos mártires? ¿Cuántas historias hemos escuchado, mis hermanos, de cada uno de estos santos que han amado tanto al Señor que prefieren morir antes de pecar? ¿Cuál enseñanza nos deja estos santos? ¿Será que nosotros estamos haciendo un poco de sacrificio? Estamos muriendo, de pronto no físicamente, pero estamos muriendo a tantos pecados que tenemos ahí en nuestra vida. En este tiempo de Cuaresma, estamos pidiendo a Dios que nos ayude a cambiar. Cuando nosotros somos de mal genio, cuando decimos groserías, decimos mentiras, ¿el Señor nos puede cambiar? Claro que sí. Él tiene todo el poder. Pero ten fe, mis hermanos. Ten fe y va hacia Él, que Él transforma su vida y la llena de alegría y la llena de paz. Entonces, claro, mis hermanos, para que usted no esté dando la vida físicamente por Dios. De pronto no mueras mártir, pero hoy el Señor nos llama a que salgamos, a que muramos a esos pecados que nos tienen atados, que nos tienen mal, que nos tienen sin paz. Y esa es la invitación del Señor para poder seguir luchando por nuestra santidad. Bien, hermanos, hoy es un día muy especial porque nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Y si bien es cierto, nuestra iglesia está llena de muchas celebraciones, de muchos signos, hoy es muy importante recordar esta fiesta donde encontramos ese lugar donde el Señor colocó a Pedro como cabeza de la iglesia y donde desde ahí San Pedro tenía la misión de apacentar el rebaño, de predicar el evangelio, y desde generación en generación se han venido sentando en ese lugar y ocupando esa misión cada uno de los papas que a través de la historia han existido en nuestra Iglesia Católica. Y es muy importante recordar esto hoy, hermanos, porque nuestra iglesia tiene una historia, nuestra Iglesia Católica tiene una tradición y unas bases para poder creer que realmente no es un invento del hombre, sino que es el mismo Dios quien ha fundado la iglesia, es el mismo Dios quien ha escogido a sus hombres para predicar el evangelio, y que hoy el mismo Señor se ha encargado de tocar nuestro corazón para escuchar esta palabra y para escuchar este testimonio, para que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta que nuestra Iglesia Católica, por tradición, viene llena de muchos testimonios y de mucha riqueza. La cátedra, como escuchábamos ahorita en la lectura, es ese lugar, digamos, destinado para que se sienten los obispos, que son los encargados de dirigir una diócesis.
y que ese lugar o esa silla o ese puesto dentro de esa parroquia o de esa iglesia como tal, dentro de ese templo, se le conoce como la catedral, porque ahí, en esa catedral, se encuentra la cátedra, que es bien ese lugar donde, valga la redundancia, donde el obispo se encarga de dirigir a su rebaño, al cual le fue confiado, ya sea en una diócesis, en un grupo de sacerdotes. Y bueno, y esta es la cátedra más importante, porque esa es la principal cátedra donde se sentó Pedro. Y bueno, decía ahorita la historia que la principal cátedra la ocupó Pedro en ese cenáculo, donde ya el Señor había partido y los apóstoles se reunieron con la Virgen María en oración, y que desde ese momento nuestra iglesia ocupa esos lugares, digamos que o se respetan esos lugares que son ocupados por las cabezas. Por eso en nuestra iglesia es muy importante todo el tema de la jerarquía. Debemos empezar a conocer la jerarquía de nuestra iglesia, que bueno, la encabeza por supuesto el Papa Francisco, siguen cada uno de los obispos, sacerdotes, diáconos y cada uno de los ministros consagrados. Y esto tiene una importancia. No digamos que de pronto para imponerse, sino que la importancia es que el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Y eso es importante que lo recordemos hoy, hermanos, que cuando el Señor le da una misión de pronto a los obispos, a los sacerdotes, es importante que en la humildad reconozcan que es para el servicio de los demás. Y que nosotros, como ese pueblo guiado por Dios, debemos orar por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos y por supuesto por el Papa, y estar siempre en comunión con ellos, porque el no estar en comunión con Dios nos hace enseguida pecar, nos hace enseguida de pronto irnos en contravía de la doctrina que nos ofrece la Iglesia Católica. Y la doctrina es clara, la Iglesia es clara, y la palabra de Dios termina mostrándonos este camino. Hoy realmente es un día para agradecerle al Señor por haber escogido a sus apóstoles, por haber escogido a cada uno de los papas que han pasado a través de la historia por la iglesia, por haber escogido a nuestros obispos y sacerdotes, y que nos conceda la gracia de poder obedecer, de poder ser dóciles a la palabra de Dios, de poder orar por ellos, porque sé que aunque el don más grande que tienen es el de la predicación, también viven momentos de soledad, momentos de ataques, y nosotros como laicos debemos también defender a nuestros sacerdotes, cuidar a nuestros pastores, orar y velar por ellos. Y hoy es esta invitación que el Señor nos hace a través de este testimonio maravilloso, de poder orar por nuestros sacerdotes, de poder ofrecer en este tiempo de Cuaresma también algún sacrificio por ellos, porque ellos también en su parte humana se sienten débiles, quizás en momentos de soledad, de tribulación, necesitan de nuestra ayuda, de nuestra oración, pero por supuesto de nuestro respeto, que podamos siempre mirarlos como esos discípulos escogidos por Dios para predicar, para llevarnos ese mensaje de la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Y qué tan necesarios son ellos? Muchísimo, porque sin los sacerdotes no tendríamos la gracia de poder recibir al pan vivo bajado del cielo, a Jesús. Jesús, Eucaristía, viene del cielo gracias a las manos sagradas de nuestros ministros consagrados. Por eso es importante recordar todo esto, recordar, agradecer y poder profundizar aún más en la riqueza de nuestra Iglesia Católica, poder valorarla, poder amarla, poder cuidarla, y que cada uno de nosotros como fieles podamos, digamos, contribuir y también ser esos mensajeros del amor de Dios,
porque hoy hay tantas personas que necesitan del amor de Dios, que necesitan ser guiados nuevamente por el camino de la verdad. ¿Y cuál es ese camino? Jesús, porque Él ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros queremos tener una vida en abundancia, debemos seguir al Señor, seguirlo en todo momento y en todo tiempo, sin desfallecer. Que el Señor nos conceda la gracia de la oración, hoy especialmente en este día por nuestra iglesia, por nuestros ministros, por nuestros pastores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, Padre amado, Padre misericordioso, te ofrecemos todas estas cátedras, todos estos recintos religiosos en donde se glorían de encontrarse cada vez más las personas que entienden el mensaje de la conversión y permiten obrar correctamente en la voluntad del Señor y servir al pueblo santo, casto y necesario de caminar en oración y de encomendarse en un mensaje de evangelización a través de la voluntad de continuar en este servicio de todos los descendientes de San Pedro que vayan a seguir en la iglesia por este que está presidiendo la cátedra de San Pedro, el Papa Francisco. Oremos por él. Te lo ofrecemos en tus benditas manos, mi Señor, para que tú obres y hagas que él dirija la iglesia universal para todos los feligreses del mundo entero. Por eso te ofrecemos esta oración que tu Hijo le enseñó a sus discípulos diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mamá, en estos momentos, mamita hermosa, ayúdanos a seguir en este caminar, a luchar por nuestra santidad. Tú intercedes grandemente ante tu Hijo Santísimo por cada uno de nosotros, mamita hermosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este espacio de oración. Los invitamos a continuar en sintonía con nuestra emisora católica Sánate Tú en cada uno de los espacios que el Señor nos permite compartir con ustedes. Que sea Él concediéndonos la gracia de su amor y que podamos perseverar en su servicio, en su caminar, que aumente nuestra fe y que cada día haga nuestro corazón más dócil a su palabra. Que el Señor nos bendiga y nos conceda un día santo. Un abrazo para todos y para mis hermanitos también. Un abrazo fraterno en el amor de Jesús y de María. Dios los bendiga. Y me despido de todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Qué maravilla haber compartido este particular santo, pues del día del santo, santo día, qué confusión. Es particular, es como interesante saber que hay un día en que conmemoramos la cátedra de San Pedro y es como ese valor que tiene la iglesia de enfrentarse a las diferentes necesidades de un pueblo unido en oración. Me despido de mis hermanas con las que compartí este servicio y este caminar de la emisora Sánate Tú, la emisora de la fe, de la alegría y la emisora de la cátedra, porque esto es enseñanza evangélica, esto es para que buenos pastores como Monseñor Orlando y el Padre Javier, que presiden las Eucaristías en San Tarcisio, también nos guíen en el mensaje de conversión. Así sea, amén.
el Señor los siga bendiciendo. Mis hermanos, ha sido hermosa esta historia que hemos acabado de escuchar y hemos compartido con cada uno de ustedes. Ha sido maravillosa y ha sido muy corta, de verdad, porque lo bueno se acaba rápido. Hoy me despido de cada uno de ustedes que han estado ahí atentos, en sintonía a esta bendita emisora, en este gran espacio del Santo del Día. Me despido de mis queridos hermanos que he estado aquí compartiendo también esta historia en esta emisora. Y los dejo en compañía de cada uno de estos siguientes espacios, que son maravillosos y de muy buena compañía. Mis hermanos, hasta otra oportunidad.